Leopardo abandonado es atrapado por 1.000.000 de serpientes. Lo que pasó te dejará sin palabras. En la espesura de una jungla ancestral, donde la niebla se entrelaza con la luz dorada del alba y los secretos del pasado se ocultan entre las hojas centenarias, se extendía un reino salvaje y casi mítico. Allí, en ese escenario de sombras y destellos, habitaba Sombra, un leopardo de pelaje áureo y manchas negras que parecían trazadas por la propia mano del destino. Su mirada, profunda y enigmática, escondía el peso de una existencia marcada por el abandono y la infortunada separación de aquellos a quienes alguna vez llamó familia. Desde muy joven, Sombra había conocido la dualidad de la vida en la jungla. Nacido en un claro bañado por la luz del sol, creció entre carreras desenfrenadas y lecciones de supervivencia impartidas por su madre, una leoparda sabia y valerosa que le enseñó a leer los susurros del viento y a entender el lenguaje de la selva. Aquellas primeras horas de inocencia se llenaron de juegos, de momentos en que el rugido lejano del trueno parecía prometer aventuras sin fin. Sin embargo, el destino, caprichoso y a menudo cruel, tenía reservado para él un sendero lleno de sombras. Una noche oscura, cuando la luna se ocultaba tras nubes densas y el silencio se tornaba inquietante, un infortunio irrumpió en la paz del pequeño grupo familiar. Un grupo de cazadores furtivos, con ambiciones desmedidas y corazones endurecidos, irrumpió en la zona. En medio del caos, mientras el estrépito de disparos rompía la calma nocturna, Sombra fue arrancado de los brazos protectores de su madre. La estampida, el pánico y el confuso bullicio de aquella noche quedaron grabados en su mente, dejando una herida que, con el tiempo, se transformaría en una cicatriz indeleble. Abandonado, solo y confundido, el joven leopardo se vio forzado a emprender un camino de soledad en un territorio que, hasta entonces, había sido su hogar. Los primeros días tras aquella tragedia fueron un tormento silencioso. Sombra vagaba sin rumbo, refugiándose entre las sombras de la maleza y ocultándose de la mirada inquisitiva de depredadores que no dudaban en aprovechar su vulnerabilidad. Cada árbol, cada roca, parecía guardar el eco de aquel fatídico suceso. La selva, que en otro tiempo le había brindado cobijo y alimento, ahora se transformaba en un laberinto hostil y lleno de misterios oscuros. El leopardo, que antes se movía con la gracia y la seguridad propias de un cazador experimentado, se desplazaba con cautela, como si cada crujido de la hojarasca anunciara la cercanía de un peligro inminente. A medida que los días se sucedían, la soledad se fue haciendo más densa, y el recuerdo de su familia se volvió una sombra permanente en su mente. Sombra se aferraba a las pocas lecciones que había aprendido, intentando sobrevivir en un entorno que le exigía cada día más fortaleza. Con el pasar del tiempo, se hizo evidente que aquel leopardo no solo debía combatir contra los peligros externos, sino también contra el dolor interior que lo consumía. En las noches, mientras la selva entera dormía, él se quedaba mirando el firmamento, buscando en las estrellas alguna señal de esperanza, una respuesta a la pregunta de por qué el destino había sido tan implacable con él. Fue en uno de esos amaneceres en que la niebla comenzaba a disiparse lentamente y la luz se filtraba tímidamente a través de las ramas, cuando Sombra decidió abandonar el rincón que había sido su refugio provisional. Con pasos silenciosos y un instinto renovado, se internó en lo más profundo de la jungla, en busca de respuestas, o quizás, simplemente, de un motivo para seguir viviendo. La vegetación se volvía cada vez más densa, y el canto de las aves exóticas se mezclaba con el murmullo constante del río cercano. Cada sonido, cada aroma, parecía contarle una historia milenaria, y el leopardo empezó a sentir que, en algún lugar oculto, aguardaba un destino diferente al de la soledad perpetua. Durante días, Sombra transitó senderos olvidados por el tiempo. La humedad pegajosa y el calor agobiante se convirtieron en compañeros constantes, mientras él avanzaba sin prisa, casi en trance, como si cada paso lo acercara a una verdad largamente anhelada. La jungla, con su inagotable variedad de matices y emociones, le revelaba paisajes sobre los que pocos ojos habían posado su mirada. En uno de esos claros casi místicos, encontró vestigios de una antigua civilización
ruinas semidestruidas que hablaban de un pasado repleto de leyendas y misterios. Allí, entre piedras cubiertas de musgo y jeroglíficos desgastados por el tiempo, el leopardo sintió que la historia se entrelazaba con la suya, como si su dolor y su lucha formaran parte de una narrativa más grande y trascendental. Pero no todo en la jungla era contemplación y melancolía. La naturaleza, en su infinita sabiduría, siempre guarda momentos inesperados, instantes en los que el peligro y la belleza se funden en un solo ser. Fue en uno de esos momentos de quietud relativa cuando Sombra percibió un cambio en el ambiente. Un murmullo peculiar, casi imperceptible, se deslizaba entre las hojas. Al principio, no supo distinguir si era el sonido del agua, del viento o quizá un rumor propio de la tierra. Sin embargo, con el pasar de las horas, aquel susurro se transformó en un zumbido constante, una vibración que recorría cada fibra de su ser. Con el corazón latiendo con fuerza y una inquietud que no podía explicar, Sombra se acercó al origen de aquel extraño sonido. El terreno se abrió ante él en un claro que parecía sacado de un sueño. Allí, en medio de la hierba alta y los capullos de orquídeas silvestres, se extendía un espectáculo asombroso. Serpientes de todas las formas y tamaños se entrelazaban en una coreografía hipnótica. Su número era abrumador. Las escamas brillaban bajo la luz del sol naciente, y el movimiento de cada una, coordinado y casi ritual, daba la impresión de que estaban convocadas por una fuerza ancestral. El leopardo, con la mirada fija y los sentidos alerta, se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de aquel fenómeno. El silencio del lugar se volvió sepulcral, roto únicamente por el sutil siseo de las criaturas y el murmullo lejano de la selva que despertaba. Sombra sintió como una mezcla de temor y fascinación se apoderaba de él. ¿Qué podía significar la congregación de tantas serpientes en un solo lugar? ¿Acaso la naturaleza, en un acto de misteriosa justicia, había dispuesto este inusual encuentro para recordarle algo fundamental sobre el ciclo de la vida? Mientras la duda y la incertidumbre se arremolinaban en su mente, el leopardo percibió el primer indicio de un movimiento coordinado. Una cobra de escamas iridiscentes se deslizó suavemente entre las demás, acercándose a él con una lentitud casi mística. El contacto, breve pero intenso, le hizo sentir una descarga de energía que recorrió su cuerpo. No era el frío del reptil, sino algo mucho más profundo, una advertencia, un mensaje críptico que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. En ese instante, Sombra comprendió que no estaba allí por azar, que cada uno de esos encuentros, cada uno de los vestigios de su pasado, lo había conducido hasta ese preciso momento. La multitud de serpientes no era simplemente un grupo de depredadores o una congregación al azar. Eran portadoras de un antiguo saber, guardianes de secretos que la jungla había custodiado durante siglos. El leopardo retrocedió unos instantes, intentando asimilar la magnitud de lo que presenciaba. Cada músculo, cada fibra de su ser, estaba tensa, alerta ante la posibilidad de un inminente ataque. Sin embargo, a medida que observaba, una extraña calma comenzó a apoderarse de él. No era la calma del desamparo, sino la serenidad que surge cuando se comprende que el destino, por arduo que parezca, tiene sus propios designios. La presencia de las serpientes le recordaba que la vida, en toda su crudeza y belleza, era un equilibrio perfecto entre la amenaza y la esperanza. Durante largos minutos, Sombra se mantuvo inmóvil, sopesando las señales del entorno y escuchando el susurro silente de la jungla. Cada instante era un compendio de sensaciones, el retumbar lejano de un trueno, el aroma terroso de la hojarasca mojada, el reflejo fugaz de luz en las escamas de una cobra. Todo en aquel lugar hablaba de ciclos, de la inevitabilidad del cambio y de la permanencia de aquello que se niega a desaparecer. El leopardo, movido por un instinto tan antiguo como la selva misma, dio unos pasos cautelosos hacia el centro del claro. Su mirada recorría cada rincón, cada movimiento, intentando descifrar el mensaje oculto en aquella reunión de reptiles. Con cada paso, el murmullo se intensificaba, y el conjunto de serpientes parecía formar patrones que desafiaban la lógica, como si en su danza se revelara un enigma que solo la naturaleza podía comprender. En ese preciso instante,
mientras Sombra se acercaba al corazón de la congregación, sintió que su existencia iba a sufrir una transformación irreversible. La sensación de abandono, de haber sido despojado de todo aquello que alguna vez fue sagrado, comenzó a disiparse, reemplazada por la convicción de que cada experiencia, por dolorosa que hubiera sido, le estaba abriendo las puertas a un destino mayor. La energía que emanaba del grupo de serpientes era a la vez amenazante y revitalizante, un recordatorio de que, en la jungla, la muerte y la vida se entrelazan en una danza perpetua, donde cada final es a la vez un renacer. Los minutos se transformaron en una eternidad en la que el leopardo se mantuvo allí, frente a frente con la manifestación viviente de la sabiduría ancestral. No hubo gritos, ni embestidas desmedidas, únicamente el sutil intercambio de energías, un diálogo mudo entre un depredador solitario y las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y en ese diálogo, Sombra encontró la fortaleza para mirar hacia el futuro, para dejar atrás el dolor del pasado y aceptar que la vida, en toda su complejidad, es un camino de constante transformación. Finalmente, con el primer rayo del sol colándose a través del dosel y bañando el claro en una luz casi celestial, la multitud de serpientes pareció ceder ante una fuerza ineludible. La danza se fue dispersando, como si la naturaleza misma hubiera cumplido su cometido en enviarle un mensaje claro a veces, el abandono y la soledad son el preludio de una verdad mayor, y cada encuentro, por inesperado que sea, abre la posibilidad de un renacimiento interior. Con el alma henchida de una nueva determinación y el corazón latiendo con la fuerza de 1000 batallas, Sombra se adentró nuevamente en la jungla, llevando consigo el eco de aquel encuentro místico y la certeza de que su camino, aunque lleno de desafíos, estaba destinado a trascender. Esa mañana, mientras la selva despertaba a su alrededor, el leopardo comprendió que su historia apenas comenzaba. Cada paso que daba resonaba con el murmullo ancestral de la tierra, y cada latido de su corazón se fundía con el pulso incesante del mundo salvaje. Aquella reunión de serpientes había sido un llamado, una invitación a explorar los límites de su propio ser, a descubrir que en la adversidad se forjan los espíritus más inquebrantables. Con el rostro alzando la mirada hacia un cielo que prometía nuevos desafíos, Sombra se perdió entre la maraña de caminos y sombras, consciente de que la jungla le aguardaba con misterios aún por revelar. Y así, en el cruce de la luz y la oscuridad, el leopardo abandonado inició el recorrido de una epopeya personal que, aunque sembrada de dolor, destilaba la esencia misma de la vida, la capacidad de renacer, de reinventarse, y de transformar el abandono en una fuerza imparable. Después de haber dejado atrás el claro en el que la multitud de serpientes había danzado en una sinfonía de advertencia y renacimiento, Sombra prosiguió su camino con una mezcla de cautela y determinación. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo y lleno de raíces parecía recordarle que, aunque el pasado estaba marcado por la pérdida y la soledad, el futuro aún era un lienzo en blanco, repleto de posibilidades insospechadas. La jungla se abría ante él como un universo en constante cambio, donde la vida se entrelazaba en formas tan diversas como enigmáticas. Mientras avanzaba por senderos apenas marcados, el leopardo se encontró con paisajes que desafiaban la lógica y que parecían sacados de un sueño. Entre la densidad de la vegetación, las hojas gigantes y las flores silvestres que se abrían tímidamente a la luz, Sombra comenzó a notar signos de una presencia antigua, como si la tierra misma quisiera revelarle secretos olvidados. Una mañana, mientras el rocío aún perlaba las hojas y el sol despuntaba con timidez entre las copas de los árboles, Sombra llegó a la ribera de un río caudaloso. Las aguas, claras y serpentinas, reflejaban la majestuosidad de la selva y traían consigo la voz del pasado, el murmullo incesante del fluir, que parecía narrar leyendas de tiempos remotos. Fascinado, el leopardo se detuvo para beber de aquella fuente de vida, sintiendo en cada gota el alivio de una sed que iba más allá de lo físico. Mientras bebía, algo llamó su atención en la orilla contraria, una figura sutilmente delineada entre la niebla matutina. La silueta, casi etérea, se movía con la gracia de un ser que parecía pertenecer a otro mundo. Con sus sentidos en alerta, Sombra observó con detenimiento. No se trataba de otra criatura de caza, sino de algo distinto,
algo que irradiaba una calma profunda y una sabiduría ancestral. La figura se acercó lentamente, y a medida que se distinguían más detalles, Sombra pudo percibir que se trataba de un majestuoso elefante, de piel arrugada y mirada serena, cuyo porte imponente contrastaba con la fragilidad que emanan de cada paso. El encuentro fue silencioso, casi ritual. El elefante, que parecía haber aguardado la llegada del leopardo, inclinó levemente su cabeza en señal de bienvenida. Sombra, aún desconfiado pero impulsado por la curiosidad, se acercó con pasos medidos, sintiendo que en ese cruce de caminos se escondía un mensaje importante. El anciano elefante, a quien los pocos que se aventuraban a llamarlo sabio, se comunicó a través de gestos y miradas intensas, como si compartiera con Sombra la memoria de la jungla y las historias de un tiempo en que la armonía reinaba en esos parajes. Durante horas, ambos permanecieron en compañía mutua, sin necesidad de palabras. El silencio se llenó de significado. En cada parpadeo, en cada suspiro del viento, se notaba la comunión entre dos almas marcadas por la experiencia y el sufrimiento. Sombra comprendió que, al igual que él, el anciano elefante había sido testigo de la transformación del entorno, de la lucha constante entre la destrucción y la regeneración. Aquella mirada, profunda y melancólica, le transmitió la idea de que la selva era un ente vivo que absorbía el dolor y, a su vez, ofrecía la oportunidad de redención. La estancia junto al elefante fue breve, pero dejó en Sombra una enseñanza indeleble. La fortaleza no se mide únicamente por la capacidad de luchar, sino también por la sabiduría para comprender el fluir natural de la existencia. Con un leve movimiento de cabeza y un último intercambio de miradas, Sombra retomó su travesía. Mientras se alejaba, el anciano parecía desvanecerse entre la bruma matinal, como si hubiera sido parte de un sueño que se esfumaba con la luz del día. El leopardo continuó su recorrido, internándose en un territorio cada vez más inexplorado. Los sonidos de la jungla se volvieron un coro incesante, el crujido de ramas bajo sus patas, el cantar lejano de aves multicolores y el eco de animales que se comunicaban en un lenguaje primitivo. En este viaje, la soledad ya no se sintió tan agobiante, pues cada elemento del entorno parecía invitarlo a descubrir la belleza oculta en el caos aparente. Sin embargo, en el fondo, el recuerdo del abandono y de la noche en que fue arrancado de su familia persistía, impulsándolo a buscar respuestas a preguntas que aún permanecían sin resolver. Durante uno de esos días, en el que el sol se mostraba altivo y la jungla vibraba con una energía casi palpable, Sombra llegó a un antiguo santuario natural. Se trataba de un claro rodeado por árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban en un dosel que parecía tocar el cielo. En el centro, una gran roca lisa y pulida, cubierta de musgo y símbolos naturales, se alzaba como un altar olvidado. El lugar emanaba una sensación de sacralidad, como si fuera un puente entre el mundo tangible y el reino de los espíritus ancestrales. El leopardo, cautivado por la atmósfera, se acercó lentamente a la roca. Allí, en el silencio sepulcral del santuario, se sintió invadido por una oleada de emociones encontradas. Las cicatrices de su pasado se mezclaron con la esperanza de un renacer. Cada marca en su piel parecía resonar con el eco de antiguas batallas y victorias olvidadas. Mientras descansaba junto a la roca, Sombra cerró los ojos y permitió que el murmullo de la selva le hablara en un idioma que trascendía las palabras. En ese instante, la naturaleza decidió revelarle otro de sus misterios. Desde las profundidades del santuario, emergió un grupo de pequeños primos de la selva, unos monos juguetones que se movían con agilidad entre las ramas. Su presencia, llena de vida y alegría, contrastaba con la gravedad del entorno. Uno de ellos, un joven mono de mirada vivaz y curiosa, se acercó con atrevimiento hasta la orilla del claro. Con gestos y saltos que parecían una invitación, el pequeño primate le mostró a Sombra una ruta poco transitada, oculta tras una cascada casi imperceptible. Movido por una mezcla de intriga y necesidad, el leopardo decidió seguir al mono. A medida que se adentraban en la espesura, el sonido del agua se intensificaba, y la cascada apareció ante ellos como un velo de plata en medio de la vegetación. La fuerza del agua golpeaba las rocas,
creando una melodía salvaje y poderosa. Allí, en ese rincón oculto de la jungla, Sombra se sintió como si estuviera en el umbral de un nuevo capítulo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde cada gota de agua llevaba consigo la promesa de un renacer. Frente a la cascada, el leopardo observó un espectáculo natural fascinante. El agua caía en una cortina interminable y, al impactar en la piscina natural, levantaba una niebla fina que brillaba con los reflejos del sol. Este espectáculo despertó en Sombra una sensación de asombro y reverencia. Cada elemento del entorno parecía un recordatorio de la fuerza inquebrantable de la vida, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Mientras se relajaba en la orilla, el leopardo dejó que la frescura del agua acariciara su piel y que la brisa portara consigo el aroma a tierra mojada y a renuevo. Durante horas, Sombra se sumergió en aquella experiencia sensorial, sintiendo que la cascada no solo limpiaba su cuerpo, sino también su alma. La música del agua se fundía con los latidos de su corazón, creando una sinfonía que hablaba de resiliencia y de la perpetua renovación que caracteriza a la naturaleza. En ese instante, la sombra del abandono comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una nueva convicción, la certeza de que, a pesar de las heridas del pasado, el destino aún tenía reservado para él un futuro lleno de posibilidades. El tiempo parecía transcurrir de manera diferente en aquel santuario. Las horas se diluían en un perpetuo presente, en el que Sombra encontró la oportunidad de redescubrirse. Las cicatrices que alguna vez le recordaron el dolor se convertían ahora en símbolos de una lucha superada, y cada mirada al agua le devolvía la fuerza para continuar. Al levantarse, el leopardo se sintió impulsado a explorar aún más profundamente los recovecos de la jungla, a buscar respuestas que se escondían en el vaivén de la vida. La jornada lo llevó por senderos recónditos, donde la luz se colaba entre hojas gigantes y en los que el eco de pasos olvidados parecía resonar en las paredes de la naturaleza. En uno de esos caminos, Sombra se topó con una bandada de aves de plumaje vibrante que, al verlo, alzaron el vuelo en un torbellino de colores. El despliegue era tan espectacular que, por un breve instante, el leopardo sintió que la belleza de la existencia se manifestaba en cada rincón de la selva. Aquella escena, llena de vida y energía, le recordó que cada ser, por pequeño o insignificante que pareciera, tenía un rol fundamental en el eterno ciclo de la creación y la renovación. El recorrido se volvió cada vez más intrigante a medida que Sombra avanzaba. Los susurros de la jungla parecían contarle historias de antiguos guardianes y de épocas en que los animales convivían en perfecta armonía. En medio de la espesura, encontró vestigios de antiguas pinturas rupestres, grabadas en las rocas por manos olvidadas. Esos dibujos, representaciones de animales y símbolos místicos, le sugerían que la jungla no solo era un escenario físico, sino también un vasto archivo de memorias y sabiduría acumulada a lo largo de incontables generaciones. A lo largo de su travesía, el leopardo experimentó momentos de reflexión profunda. Cada rincón, cada sonido y cada aroma parecían invitarlo a mirar hacia adentro, a confrontar los fantasmas del abandono y a encontrar en su interior la fuerza para trascenderlos. La imagen de su madre, la figura protectora que había perdido aquella fatídica noche, emergía en sus pensamientos como una luz que lo guiaba en la oscuridad. Aún en medio de la soledad, esa presencia etérea le recordaba que la esencia del amor y la protección permanecía viva en cada ser, incluso cuando la forma física se había desvanecido. El día llegó a su ocaso cuando Sombra se encontró nuevamente frente a una encrucijada. Dos caminos se extendían ante él, uno bordeado por árboles frondosos que parecían prometer seguridad, y otro, menos transitado, que se internaba en una espesura misteriosa, donde la penumbra y el murmullo de la noche invitaban a la introspección. Sin embargo, en esa disyuntiva, el leopardo sintió que no existía un error en ninguna de las dos direcciones, sino que ambos caminos formaban parte del viaje que estaba destinado a recorrer. Con la mente llena de recuerdos y el corazón aún palpitante por la fuerza del encuentro con la cascada y el anciano elefante, Sombra decidió seguir el sendero menos transitado. Al adentrarse en esa zona,
la atmósfera se transformó en un manto de misterio, la luz se volvía difusa, las sombras se alargaban, y un coro de sonidos nocturnos se anunciaba con delicadeza. Entre el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento, el leopardo se sintió cada vez más cerca de algo trascendental, como si la propia jungla estuviera a punto de revelarle su secreto más guardado. En medio de esa penumbra, Sombra descubrió un pequeño claro iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de un dosel de hojas. Allí, en la quietud de la noche, se encontró rodeado de una congregación silenciosa de animales, ciervos, aves nocturnas, incluso un par de zorros que lo miraban con curiosidad. Fue en ese instante que el leopardo comprendió que la jungla, en su inmensa sabiduría, había dispuesto este encuentro como un símbolo. No era solo la unión de seres distintos, sino la manifestación de un equilibrio que trascendía las diferencias y que, en la unidad de la diversidad, se encontraba la verdadera fuerza de la vida. Mientras la luna ascendía en el firmamento y las estrellas titilaban en la vastedad del cielo, Sombra se sentó en silencio, dejando que el ambiente se impregnara en cada fibra de su ser. En ese instante, entre el murmullo de la noche y el palpitar de la jungla, el leopardo sintió que, a pesar de las cicatrices y las heridas del abandono, su destino se entrelazaba con el de todos aquellos que habitaban ese rincón del mundo. La selva no era solo un lugar de lucha y dolor, sino también el escenario de una renovación constante, en la que cada ser encontraba su lugar en el gran tapiz de la existencia. Finalmente, cuando el horizonte comenzó a teñirse de los primeros matices del amanecer, Sombra se levantó con una renovada determinación. Había aprendido en ese viaje que la soledad, por más abrumadora que fuese, podía ser transmutada en una fuerza interior inquebrantable. Con cada encuentro, desde el sabio elefante hasta el efímero destello de la bandada de aves, había descubierto que el verdadero valor residía en la capacidad de transformar el dolor en conocimiento, y la pérdida en una oportunidad para renacer. Mientras se encaminaba de regreso por el sendero, dejando atrás el claro iluminado por la luna, el leopardo llevaba consigo la certeza de que su destino no estaba sellado por el abandono de un pasado trágico, sino por la suma de cada experiencia que la jungla le ofrecía. La noche se desvanecía lentamente, y con ella, las sombras que habían marcado su historia se transformaban en parte del recorrido, en lecciones imborrables que lo impulsaban hacia adelante. En ese instante de transición entre la noche y el alba, Sombra comprendió que la jungla era un reflejo de la vida misma, un ciclo interminable de encuentros, despedidas y renacimientos. La fuerza que emanaba de cada rincón del bosque le recordaba que, aunque la oscuridad pudiera parecer abrumadora, siempre existía la promesa de un nuevo amanecer, donde cada ser, por insignificante que pareciera, tenía el poder de forjar su propio destino. Con el primer rayo de sol acariciando la espesura y el canto matutino de los pájaros anunciando un nuevo día, el leopardo siguió adelante, consciente de que la ruta aún tenía muchos misterios por revelar. Aquella jornada, llena de encuentros inesperados y de revelaciones que parecían venir de las profundidades de la selva, se transformó en el preludio de una epopeya personal, en la que cada paso, cada mirada y cada latido de su corazón se convertían en testimonio vivo de la fuerza indómita de la vida. Con la luz de un nuevo amanecer disipando las sombras de la noche, Sombra continuó su solitario viaje por la jungla, cargado de las enseñanzas y emociones acumuladas en sus encuentros previos. El recuerdo del anciano elefante y el murmullo sagrado de la cascada aún latían en su interior, como un eco persistente de una sabiduría antigua. Ahora, cada paso que daba resonaba con una intensidad renovada, una determinación forjada en el crisol del abandono y la resiliencia. A medida que se adentraba en territorios cada vez más recónditos, la vegetación se volvía impenetrable, y el aire se impregnaba de un aroma terroso y embriagador, como si la propia jungla quisiera revelar sus secretos más oscuros y sagrados. Las copas de los árboles formaban un dosel casi absoluto, dejando filtrar rayos de sol que, al atravesar la espesa bruma matutina, creaban haces de luz danzantes en el suelo cubierto de hojas caídas. Era en ese escenario, cargado de misterio y promesas,
que Sombra sintió una presencia que iba más allá de lo tangible. Una tarde, cuando el calor comenzaba a ceder paso a un fresco crepúsculo, el leopardo se topó con algo insólito. Entre la maraña de enredaderas y raíces retorcidas, emergía la silueta desgastada de una estructura antigua. Un templo olvidado, en apariencia abandonado por el tiempo, se alzaba majestuoso en medio de la espesura. Sus muros, cubiertos de musgo y enredaderas, aún conservaban relieves que contaban historias de épocas en que la selva era sagrada y los dioses caminaban entre los mortales. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un instinto casi místico, Sombra se aproximó al templo. Cada pisada sobre el suelo húmedo parecía marcar el ritmo de un ritual ancestral, y el aire vibraba con la energía de secretos largamente guardados. Al ingresar, el leopardo se encontró en un vestíbulo de piedra, donde la luz del ocaso se filtraba a través de grietas, iluminando con destellos dorados inscripciones casi borradas por el paso del tiempo. Allí, en medio del silencio sepulcral, se despertaron en él memorias olvidadas y una sensación de déjà vu, como si aquel lugar hubiera sido testigo de su propio destino. Mientras exploraba los restos del templo, Sombra sintió que las paredes parecían susurrar nombres y leyendas. En cada relieve, en cada símbolo tallado, se entrelazaban imágenes de antiguos rituales y ceremonias en honor a la vida y a la muerte. Una de esas inscripciones, casi imperceptible a simple vista, mostraba la figura de un leopardo rodeado por serpientes, en una danza que simbolizaba la unión de fuerzas opuestas, la ferocidad y la sabiduría, el abandono y la redención. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al reconocer aquella imagen como un reflejo de su propia existencia. El ambiente en el templo comenzó a transformarse de manera sutil. Un murmullo lejano, casi imperceptible, se intensificó en un crescendo que resonaba en cada rincón. Sombra, con los sentidos agudizados, se percató de que no estaba solo. En las sombras que danzaban a la luz moribunda del sol, se deslizaron figuras que parecían surgir de la misma esencia del templo, serpientes de variados tamaños y colores, que se enroscaban y deslizaban con una cadencia casi hipnótica. Eran muchas, tal como si el destino hubiera convocado nuevamente a aquellas criaturas en un acto que parecía tan inevitable como misterioso. El leopardo sintió en su interior una mezcla de temor y fascinación. La imagen del templo se fusionaba con el recuerdo de aquella reunión en el claro, cuando la multitud de serpientes le había transmitido un mensaje ancestral. Pero esta vez, la atmósfera era distinta. En el silencio cargado de historia, las serpientes parecían ser las guardianas de un conocimiento olvidado, portadoras de un enigma que Sombra debía descifrar para poder avanzar en su propio camino de redención. La tensión se hizo palpable. Cada movimiento de las escamas y cada siseo se transformaba en una nota dentro de la sinfonía de la selva, una melodía que hablaba de ciclos y renacimientos. El leopardo, consciente de que el destino no se ofrece en términos claros, se mantuvo en alerta, sus ojos fijos en las figuras reptilianas que se movían con una coordinación casi ritual. Una gran cobra, con escamas que reflejaban matices esmeralda y ámbar, se deslizó hasta detenerse a pocos pasos de Sombra. En ese instante, el leopardo sintió una oleada de energía recorrer su ser, como si la serpiente hubiera intentado transmitirle un mensaje a través de su contacto efímero. Con cada latido, la sensación de ser parte de un plan mayor se intensificaba. El templo, las inscripciones, las serpientes, todo conspiraba para llevar a Sombra a un cruce de caminos crucial. Las imágenes comenzaron a invadir su mente, visiones de su antigua manada, de un leopardo que lo miraba con ternura y orgullo, y de un destino en el que la unión de la fuerza y la sabiduría podría reescribir su historia. El leopardo comprendió que aquella experiencia no era un simple accidente del azar, sino la culminación de una serie de eventos orquestados por la propia selva, como si la naturaleza quisiera entregarle la llave para sanar las heridas de su abandono. La atmósfera se volvió casi irreal. El tiempo pareció detenerse en un instante suspendido entre la vigilia y el sueño. La energía del templo se palpaba en el aire, y Sombra sintió que cada célula de su cuerpo vibraba al compás de un ritmo ancestral. Sin previo aviso, un temblor recorrió el suelo,
y pequeñas piedras comenzaron a desprenderse del muro. No era un simple derrumbe, sino una señal, una invitación a descubrir algo que se ocultaba tras el umbral de la historia. Con el corazón acelerado y una determinación renovada, el leopardo se adentró en el recinto interior del templo. Allí, en una cámara oculta, encontró lo que parecía ser un altar de piedra. Sobre él descansaba un relicario, cubierto de inscripciones y símbolos que relucían a la tenue luz. En el centro del relicario, reposaba un objeto que parecía irradiar una energía casi palpable, un colgante de forma orgánica, tallado en una piedra que recordaba los tonos de la tierra y la vida. Sombra se acercó con cautela, sintiendo que aquel objeto era la clave para desentrañar el misterio que lo había perseguido desde el momento en que fue abandonado. La imagen del leopardo rodeado por serpientes, tallada en la pared, se hacía eco en su mente, y en ese instante comprendió que el colgante era el símbolo de la unión entre su pasado doloroso y la posibilidad de un renacer. El contacto con el relicario despertó en el leopardo una serie de visiones intensas. Cerró los ojos y se dejó inundar por imágenes que lo transportaron a épocas remotas. Veía a su madre cuidándolo con ternura, sentía el calor de la manada y escuchaba el susurro del viento que hablaba de antiguas leyendas. Pero también se vislumbraban sombras, la imagen de cazadores furtivos, el estruendo de disparos en una noche sin luna y la desgarradora sensación de pérdida. Entre la dualidad de la luz y la oscuridad, Sombra percibió que cada experiencia vivida había sido una lección necesaria para forjar su identidad. Las visiones se mezclaron con una voz interior que, como un eco distante, le instaba a aceptar su destino. Tu camino no ha sido en vano, Sombra. Cada herida, cada cicatriz, es la marca de un guerrero destinado a trascender el olvido. En el colgante yace la llave para unir la furia del pasado con la esperanza del mañana. La resonancia de esas palabras se adentró en lo más profundo de su ser, despertando una fuerza interior que hacía latir su corazón con un ritmo nuevo, vibrante y lleno de propósito. Mientras la revelación se asentaba en su alma, el sonido de un siseo colectivo comenzó a llenar la cámara. Las serpientes, que hasta ese momento habían permanecido en una quietud reverente, se reagruparon en torno al altar, formando un círculo perfecto. La energía en la sala se intensificó de forma exponencial, y Sombra se dio cuenta de que se encontraba nuevamente en el epicentro de un ritual que iba más allá de la comprensión humana. El colgante, ahora suspendido en el aire por una fuerza invisible, comenzó a emitir un suave resplandor azulado que iluminó las paredes del templo, revelando inscripciones adicionales que no se habían visto hasta entonces. En ese momento, la atmósfera se volvió casi eléctrica. El leopardo sintió como la sabiduría ancestral de la jungla se fusionaba con su propia existencia, creando una conexión mística que lo vinculaba no solo con el templo y sus guardianes, sino con el ciclo eterno de la vida y la muerte. El resplandor del colgante parecía latir en sintonía con su corazón, y en un instante de claridad absoluta, comprendió que su destino era trascender el abandono y forjar un nuevo camino para él y para aquellos que, como él, habían sido olvidados. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el círculo de serpientes comenzó a moverse en una coreografía hipnótica. Una a una, se deslizaron formando patrones geométricos en el suelo de piedra, como si se tratara de un mapa que revelaba el camino hacia un conocimiento oculto. Sombra, con la mirada fija en el colgante resplandeciente, se sintió abrumado por una sensación de unidad con la selva. El dolor, la soledad, la lucha y la esperanza convergían en ese preciso instante para dar paso a un renacimiento inminente. El leopardo, impulsado por esa energía transformadora, se erguía en el umbral de una nueva etapa, con el colgante colgando de su cuello, como un amuleto que simbolizaba la fusión de su pasado y su futuro. Sintió que las cicatrices que había acumulado durante años se volvían medallas de honor. Cada marca era ahora un recordatorio del poder que había despertado en su interior, y cada experiencia vivida se transformaba en la base sobre la cual construiría un destino lleno de significado. Con el primer rugido de la noche, que anunciaba la llegada de un crepúsculo cargado de misterio, el templo y sus guardianes parecieron rendirse ante la fuerza del cambio. Las serpientes, disipándose en un suave movimiento,
dejaron tras de sí una estela de energía que se fundía con la esencia de la jungla. Sombra salió del templo con pasos firmes, llevando consigo el colgante que brillaba tenuemente en la penumbra y la convicción de que su vida estaba a punto de transformarse de manera irreversible. Mientras la oscuridad se asentaba en la jungla, el leopardo se internó en un sendero que lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos. La vibración del colgante se mezclaba con el sutil murmullo del viento y el canto lejano de la selva, creando una sinfonía que hablaba de transformación y redención. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la vida, y en su mente resonaban las palabras que el templo había susurrado: la unión de la furia y la sabiduría, la integración del dolor y la esperanza, eran la esencia que lo haría invencible. Durante la travesía nocturna, Sombra se encontró con claros iluminados por la luna, en los que la naturaleza exhibía su belleza en formas inesperadas. En uno de esos claros, se detuvo ante un espejo natural formado por un pequeño estanque. Al mirar su reflejo, el leopardo vio no solo a un animal marcado por el abandono, sino a un guerrero renacido, capaz de enfrentar cualquier adversidad. La imagen reflejada se fusionaba con las sombras danzantes de la noche, y en ese instante comprendió que su lucha era también la lucha de la jungla misma, una lucha eterna entre la destrucción y la regeneración. La energía del colgante parecía guiarlo, llevándolo por un camino en el que cada encuentro se transformaba en una lección. En un recodo del sendero, se topó con un grupo de ciervos que se alejaban silenciosamente entre la maleza, sus ojos reflejando una mezcla de temor y compasión. Sin pronunciar palabra, el leopardo sintió que la esencia de la vida se manifestaba en esa mirada, en esa fugaz conexión entre especies que compartían la misma lucha por sobrevivir en un mundo implacable. Conforme avanzaba la noche, el ambiente se tornaba más místico. La selva, iluminada únicamente por la luz de la luna y las estrellas titilantes, se transformaba en un escenario onírico en el que cada sombra y cada destello contaba una historia milenaria. Sombra caminaba con la certeza de que estaba destinado a enfrentar un desafío mayor, un clímax que uniría todas las piezas de su pasado y lo proyectaría hacia un futuro lleno de posibilidades. El murmullo de la jungla se intensificó cuando, de repente, una suave vibración recorrió el ambiente. El colgante que colgaba de su cuello comenzó a emitir destellos iridiscentes, como si quisiera comunicarse con la esencia misma del bosque. Fue entonces cuando el leopardo sintió que las fuerzas de la naturaleza se alineaban en un único propósito: revelarle el secreto que haría florecer su espíritu, disipando para siempre las sombras del abandono. En ese instante culminante, Sombra se detuvo en medio del sendero y levantó la mirada hacia el firmamento. Las estrellas, como centinelas del destino, parecían trazar rutas luminosas que se extendían hasta los confines del universo. La jungla, con su incesante murmullo, se convirtió en un lienzo en el que se plasmaba la sinfonía de la vida, un canto de redención, de lucha y de amor incondicional por la existencia. Con el corazón henchido de una fuerza renovada, el leopardo comprendió que la senda que había recorrido no era más que el preludio de un destino que se cerraba en un último y decisivo capítulo. El templo, el colgante, las serpientes y cada ser que había cruzado su camino eran parte de un gran tapiz que ahora se revelaba en toda su magnitud. Esa revelación lo impulsaba a seguir adelante, sabiendo que la verdadera batalla, la que definiría su destino, estaba por comenzar en el amanecer del nuevo día. Así, bajo el manto protector de la noche y con la firme convicción de un guerrero renacido, Sombra se adentró en la penumbra de la jungla, llevando consigo el poder de sus cicatrices y la promesa de un futuro forjado en la unión de la sabiduría ancestral y la inquebrantable fuerza del espíritu. El camino se abría ante él, repleto de incertidumbre y de la promesa de que, a pesar de las sombras del pasado, la luz de un renacer inminente estaba destinada a iluminar cada rincón de su existencia. La noche había caído con un manto de estrellas, y la selva, en su silenciosa inmensidad, parecía contener el aliento ante lo inminente. Sombra, con el colgante aún colgando de su cuello y resplandeciendo con una energía sutil, avanzaba por un sendero angosto y olvidado. El temblor que había sacudido los muros del templo hacía ya tiempo que se había disipado,
pero en su interior persistía la vibración de un destino por cumplirse. Cada pisada del leopardo resonaba en el suelo húmedo, mezclándose con el murmullo de la brisa y el canto distante de la vida salvaje. Aquella noche, el ambiente parecía cargado de presagios, y el instinto de Sombra le dictaba que su travesía estaba a punto de llegar a un clímax ineludible. Casi como un eco del pasado, el leopardo recordó la primera vez que se vio rodeado por la multitud de serpientes en el claro. Ahora, en el umbral de lo desconocido, la selva parecía preparar la escena para una nueva manifestación de ese misterioso reencuentro. Mientras se internaba en un claro donde la luz lunar se colaba a través del dosel, el ambiente se volvió denso, y un inquietante silencio comenzó a imponerse. De repente, como si la misma tierra abriera sus fosas, una tremenda masa de serpientes emergió de entre las sombras, desplazándose en una danza hipnótica y coordinada. Eran incontables, sus cuerpos ondulando en perfecta sincronía, formando un mar de escamas que se movía con la precisión de un ejército ancestral. El susurro incesante de su movimiento se alzaba en un cántico silente, cargado de un significado que Sombra sentía en lo más profundo de su ser. Con cada paso, el leopardo notaba cómo las serpientes se iban agrupando, sus ojos brillando con un fulgor enigmático, como si quisieran comunicarle algo que iba más allá de las palabras. El corazón de Sombra latía con fuerza. En ese instante, todo lo vivido, el abandono, las lecciones de la jungla, el reencuentro con el templo y el colgante que ahora parecía palpitar al ritmo de su propio pulso, convergía en una única verdad. Él estaba a punto de enfrentarse a la última prueba, mientras las serpientes se cerraban a su alrededor, formando un círculo casi perfecto. El leopardo sintió que el tiempo se había detenido. El colgante, suspendido en un halo de luz iridiscente, emitía destellos que parecían marcar el compás de un ritual ancestral. Las serpientes se deslizaron lentamente, sin gesto de agresión inmediata, como si su propósito fuera anunciar el inicio de un rito de transformación. Con la mirada fija en el colgante, Sombra sintió como una energía inusitada se apoderaba de él. Las cicatrices de su piel, testigos mudos de su doloroso pasado, parecían cobrar vida propia, brillando bajo la luz lunar como medallas de una lucha superada. En ese instante, el leopardo comprendió que su existencia no había sido fruto del azar, sino el resultado de un sendero trazado por la naturaleza para demostrar que incluso en el abandono más profundo se oculta la semilla del renacer. Una gran cobra, la más imponente de todas, emergió de entre la multitud y se deslizó hasta detenerse frente a Sombra. Sus ojos, intensos y llenos de una sabiduría ancestral, se encontraron con los del leopardo, y en ese cruce de miradas se produjo un intercambio silencioso. Era como si la serpiente quisiera transmitirle la esencia de la selva, la promesa de que la unión de la fuerza y la sabiduría podía superar cualquier obstáculo. El leopardo, con el corazón acelerado, sintió como la energía del colgante se intensificaba, llenándolo de una determinación inquebrantable. En ese preciso momento, las serpientes comenzaron a moverse en un patrón circular, trazando en el suelo símbolos que parecían antiguos glifos. La escena adquiría la intensidad de un ritual sagrado. La masa reptil se apretujó a su alrededor, formando una barrera impenetrable, y Sombra, rodeado de aquella marea viva, se encontró en el centro de un escenario que desafiaba toda lógica terrenal. El leopardo cerró los ojos por un instante, y en su mente se abrieron visiones del pasado, el calor de la manada, el tierno abrazo de su madre, la luz dorada de aquellos días felices que parecían ahora tan lejanos. Cada imagen, cada recuerdo, se fundía con la nueva energía que lo envolvía, y de pronto comprendió que aquello no era un ataque, sino la culminación de un ritual de purificación. El colgante, como si guiado por una fuerza invisible, comenzó a emitir un resplandor cada vez más brillante. La luz se extendía en ondas suaves, acariciando a cada una de las serpientes y transformando el aire a su alrededor. La sensación era la de estar ante un umbral entre dos mundos, el del dolor y el del renacer. Sombra se sintió transportado a un estado casi meditativo, en el que la dualidad de la existencia se desvanecía, y solo quedaba la esencia de la vida en su forma más pura. En ese instante,
El leopardo se dio cuenta de que su destino se encontraba en la fusión de su historia personal con la sabiduría ancestral de la jungla. Con un bramido que parecía surgir desde lo más profundo de su alma, Sombra elevó la cabeza, y el sonido se mezcló con el susurro de las serpientes y el murmullo del viento. No era un grito de desesperación, sino un canto de liberación, una proclamación de que había llegado el momento de trascender el abandono y abrazar su verdadera naturaleza. Las serpientes, como respondiendo a esa llamada, se retiraron lentamente, dejando que la luz del colgante inundara el claro. El círculo que habían formado se fue deshaciendo, y en medio de aquella apertura, Sombra sintió como la energía que lo envolvía se transformaba en una fuerza casi palpable. Era como si la jungla, en su inmensidad, hubiera decidido consagrar al leopardo como un símbolo viviente de la unión entre la furia y la sabiduría, entre el dolor y la esperanza. La atmósfera se llenó de una paz casi mística, y cada ser que habitaba la selva parecía inclinarse ante aquel instante de revelación. Con la determinación renovada, Sombra dio un paso adelante. El colgante, ahora descansando suavemente sobre su pecho, palpitaba en perfecta sintonía con el latido de su corazón. El leopardo se percibió transformado, cada cicatriz, cada marca del abandono, se convertía en la prueba de una lucha interior ganada. La esencia de la jungla fluía por sus venas, y en ese momento comprendió que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la capacidad de integrar cada experiencia, por dolorosa que hubiera sido, en un todo armónico y vital. La luz del amanecer empezó a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo con matices anaranjados y rosados. La multitud de serpientes, que había sido tan imponente en la penumbra, se había disuelto en la bruma matinal, dejando tras de sí solo el eco de un ritual consumado. La selva, testigo silenciosa de aquella epopeya, parecía haber guardado el secreto de un renacer. Sombra, con la mirada fija en el horizonte, sintió que su viaje había llegado a una encrucijada decisiva. Ahora era el momento de transformar el dolor del abandono en una fuerza que inspirara a toda la jungla. Con paso firme, el leopardo se adentró en la espesura, llevando consigo la luz y la sabiduría adquiridas en aquella noche mágica. Cada huella que dejaba en la tierra era una promesa de que la vida, en su infinita complejidad, siempre encuentra la manera de renacer. El colgante, símbolo de la unión entre el pasado y el futuro, parecía susurrarle al oído que su destino era convertirse en leyenda, en el guardián de los secretos de la selva, en un ser que, a pesar del abandono, había encontrado la fortaleza para trascender. En los días siguientes, la transformación de Sombra se hizo evidente para todos los habitantes del bosque. Los animales, que lo habían observado en silencio durante su largo peregrinar, notaron en su mirada un brillo nuevo, una chispa de conocimiento y determinación que iba más allá de la mera supervivencia. Incluso aquellos que habían sido testigos de su sufrimiento, ahora lo veían como un emblema de resiliencia. Los rumores se esparcieron entre la fauna. Decían que el leopardo que había sido abandonado se había convertido en el guardián de la selva, un ser capaz de mediar entre la oscuridad y la luz. Sombra recorría los senderos con paso majestuoso, y su presencia inspiraba a las criaturas a buscar en sus propios corazones la fuerza para enfrentar sus miedos. Las serpientes, que habían sido testigos de su rito de purificación, se le acercaban sin recelo, como si reconocieran en él la encarnación de un equilibrio sagrado. El leopardo, por su parte, ya no sentía el peso del pasado como una condena, sino como la base sobre la cual se erigía una nueva vida. Cada cicatriz se transformaba en un recordatorio de su capacidad para sobreponerse, y cada sombra que había oscurecido su infancia se disolvía ante la luz de un nuevo amanecer. En el último acto de esta epopeya, Sombra se encontró nuevamente en el claro donde, meses atrás, había sido confrontado por la multitud de serpientes. Ahora, en plena luz del mediodía, el lugar parecía haber sido consagrado por el paso del tiempo y la presencia de aquel guerrero de la jungla. Con la mirada serena y el espíritu en paz, el leopardo se recostó en la hierba fresca, dejando que el calor del sol acariciara su pelaje. En ese instante, sintió que todo el dolor, la soledad y la lucha se habían fusionado en una fuerza invencible, capaz de transformar no solo su vida,
sino la esencia misma de la selva. El colgante brillaba suavemente, y en su resplandor se le aparecían destellos de visiones futuras. Una selva en equilibrio, donde cada ser viviente encontraba su lugar, donde la unión entre la fuerza y la sabiduría era la clave para un mañana lleno de esperanza. Sombra comprendió que su misión era perpetuar ese legado, ser el puente entre el ayer marcado por la pérdida y un futuro colmado de renovación. Así, mientras el sol se elevaba en lo alto del cielo, el leopardo abandonado, que había sido atrapado por la danza de 1.000.000 de serpientes, se transformaba en un símbolo de redención y poder. Su historia, narrada por el murmullo de la selva y el eco de las antiguas leyendas, quedaría grabada en la memoria de la naturaleza, inspirando a quienes, en la inmensidad del mundo salvaje, buscaban la luz tras la oscuridad. En el último suspiro de aquel mediodía, Sombra se levantó lentamente, dejando atrás la quietud del claro. Con cada paso, parecía que la tierra misma se abría para honrar su presencia. La jungla, vibrante y viva, lo acogía en un abrazo silencioso, mientras el leopardo se encaminaba hacia horizontes nuevos, donde la historia no terminaba, sino que se renovaba con cada latido, con cada aliento de vidas. La epopeya de Sombra, marcada por la traición del abandono y la majestuosidad del renacer, concluía en un momento de sublime armonía. El leopardo, en su unión con la selva, se había convertido en algo más que un simple sobreviviente, era ahora el guardián de la esperanza, el testigo mudo de que incluso en los abismos más oscuros se puede encontrar la luz capaz de transformar la existencia. Y así, mientras la selva se impregnaba del resplandor del nuevo día, la leyenda de Sombra permanecía para siempre en la memoria de aquellos que se atrevieran a mirar más allá del sufrimiento, en busca de la fuerza que reside en el corazón de la naturaleza. La historia del leopardo abandonado, atrapado por 1.000.000 de serpientes, se convirtió en un canto inmortal a la resiliencia, un recordatorio de que cada final es, a la vez, el inicio de una nueva epopeya.